Bien, doña Dora es otra persona que tiene su puesto aquí y por supuesto que tiene todos los remedios para el invierno. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Pero feliz de la vida al recibirme y quiero que me comentes un poquito cuáles son las hierbas que más se utilizan, cuáles son los remedios que se llevan en invierno. Y siempre lo que más sale es lo que es para mate lo principal, manzanilla, boldo, anís. Y después lo que es para el tema es la tos, catarro, y eso que es el ambaí, borraja, malva, ursugeé y muchos otros más que ayudan mucho también para combatir lo que es el resfrío, la tos. Viste que la medicina natural, por supuesto, es muy promocionada últimamente y cada vez aparecen más. Un tiempo era la invasión del moringa, hasta cocido con leche con moringa se tomaba. Después viene el chía. ¿Cuál es la estrella del momento en lo que se refiere justamente a medicina natural? Y ahora mismo la chía es lo que está a full, como se dice, ¿verdad? ¿Qué información tenés del chía? Siempre nosotros con mi hermano investigamos todo el libro, en internet investigamos. La chía es muy buena para el colesterol, triglicéridos, diabetes, ácido úrico y ayuda también para bajar de peso. ¿Cuál es tu sugerencia al momento del consumir? ¿De qué manera? Consumís como un cereal. Vos consumís una cucharada al día nada más es suficiente ya para el día te ayuda. Ya, pero esa cucharada de chía que ponen en el café, ¿en qué pones la comida? En el café, en el yogur, puedes poner en ensaladas, en sopas, porque no tiene un sabor así pronunciado como el, por decirte, el anís o el curanto. Entonces vos podés agregarle a cualquier tipo de comidas. Pero una cucharada es suficiente para el día ya. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora arrancas? Y nosotros arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, como vaya. A veces tenemos más clientes, entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, pero sí, estamos hasta las 6 de la tarde más o menos. ¿La temporada fuerte es el invierno o el verano? Y vos sabes que indistintamente, ¿por qué? Porque en el verano, por ejemplo, hay muchos extranjeros. Igual vendemos de todo porque hay algo novedoso para la gente que viene de afuera. Eso te iba a preguntar, ¿extranjeros también visitan, de repente vienen o porque se les comentó o porque gustan y se interesan de informarse sobre la medicina natural? Generalmente se acercan porque les llama la atención, por eso para nosotros es importante exhibir nuestra mercadería, porque sí, exactamente. Exactamente, y siempre estamos informados hay cosas nuevas, por ejemplo la chía en este momento, y nos informamos para poder explicar también. Y los extranjeros sí apuestan mucho también a lo que es la medicina natural. Bueno, ok, amigo mío, yo vine en busca de lo que me encargaste, las hierbas medicinales. El doctor Hernán Candia está con nosotros ahí, así que también me llegó una sorpresa. Mira lo que es esto. Esto es las famosas pirecas que siempre yo te hablo, Este con el cocido. Y alguien no tiene cocido por ahí, ¿sabes? Nomás para completar. Pero mira acá, una cocina, venta de hielo, cortinita, y mi amigo está trabajando acá. ¿Opima te copio? ¿Y por nada? Cocina. Voy con la empanada, voy con el cipazo, hoy con cocido, hoy con la pireca. ¿De arema, hija, güey? Ya por 5 meses escuela, ya bueno. ¿Te cogen el negocio? Ojo por nada. El copaitera molino, el copa heladera, todo organizado acá. Completo. Ahora vende yo. O sea, yo a ver, yo soy banero. No, pero ahora ahí de trabajo. Es las 5 años por más. 5 de la mañana. ¿Hasta? Las 5 de la mañana y por más. ¿Te venden empanadas por ustedes y nada? Ay, sí, tú sí tren acá, no sé. Las ahí pasó majero. No, ¿Tampoco? ahí. O sea, 3.000 de grande. A 3.000, pues si ya tenemos cogimos Casi tiene. a la pireca, eso fue. A la pireca, ¿no? Ojo. Esa fue bolsita IBE o Bolsita IBE. La pedaza de 10 pireca por 1.000. Y este es el mundo del mercado número 4, che. Deja ahí, pero vos sos acá de Barrio Ciudadano, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Siempre estuviste por esta zona. Sí, esta zona. Bueno, ¿cómo fue para que abras tu negocio acá? Y ¿Y en Tojase, cuando año por una que yo pude campaña. pero a otro lado, más ahí. Especialmente más por Maití. Espectacular, ¿ya gusta? ¿Para tortilla, pega? Pero yo iré, y me no. Sí, no. Anda yo estaba ahí. Hombre, voy a mandar ahora. No, ya pata ahí, o vamos. Bueno, el foto camarógrafo te lo saca usted.